Bienvenidos a Palabra de Vida. Bendecimos su vida, bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nos permite estudiar la palabra. Estamos en un tema muy bello, y el tema es el Dios de la creación. Quiero iniciar este capítulo en el capítulo número 1 de Génesis. Estoy utilizando la Biblia Reina Valera actualizada de 1989. ¿Por qué estoy indicando la versión de la Biblia? Porque hay un término que muchas Biblias no utilizan con respecto a la creación, y usted se va a dar cuenta cuál es el término. Quiero leer entonces en el capítulo 1, dice el verso 6. Pero iniciemos en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A quién se está refiriendo aquí la palabra? No se refiere al Padre, sino al Hijo, a Jesucristo. Y a través de Él, el Padre comienza a crear todas las cosas. Comienza a darle la forma de lo que Dios ya tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuáles eran las características de esa tierra. Si Dios es amor, Dios creó la tierra, creó todo lo que hizo, el tiempo, escuche bien, los mares, las nubes, todo lo que hizo fue precioso, fue en amor, y le puso un profundo amor en cada obra que Él hizo. O sea, cada cosa que apareció a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo vino a ser conforme a lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían diseñado. Y esto para manifestar el amor de Dios poderosamente. Y luego viene la creación del hombre y claro está, viene en un sentido también de amor profundo. O sea, nuestro Padre Celestial quería manifestar su amor hacia su creación y lo ha hecho de una manera maravillosa. Maravillosa. Dios ama su creación y Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos lo que dice el verso 6. Esto es impresionante. Entonces dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. Su Biblia no dice bóveda. Entonces, cuando habla de una bóveda, está hablando de algo así. Entonces, tenemos que notar qué términos son los que está utilizando esta versión de la Biblia. Verso 7. E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que estaban debajo de la bóveda, dice, de las aguas que estaban sobre la bóveda. Y fue así. Pero luego dice el verso 8. Dios llamó a la bóveda cielos. Escuche bien lo que está diciendo aquí esta versión, porque esto nos va a ayudar mucho tocante a esta parte que estamos estudiando. En el verso 14 dice: entonces dijo Dios: haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día y la noche. Significa que las lumbreras es el sol y la luna, y está dentro de la bóveda celeste. Y esto es para alumbrar, dice, la tierra. Escuche bien, fue diseñada para la tierra. Y esto nos lo está diciendo claramente, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Luego dice el verso 15. Así sirvan de lumbrera para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. Dios tenía un diseño perfecto. Bueno, lo que nos está diciendo no es el diseño que nos muestran. Es otro diseño magnífico. Luego dice el verso 17. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra. Verso 20. Entonces dijo Dios: produzcan las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que
vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y si usted utiliza esta versión y busca bóveda, en ella la va a encontrar en muchas partes de los capítulos de la Biblia. Es importante, mis hermanos, que busquemos diferentes tipos de versiones que nos habla la Escritura. Y con esto vamos a encontrar realmente lo que el Señor está haciendo y cuál fue su creación, cuál fue su diseño y cómo creó todas las cosas. Es maravilloso entrar y ver esto. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender muchas cosas que a simple vista no podemos ver, sino que necesitamos verlo a través del Espíritu, buscando en la Escritura y encontrar la grandeza de Dios. Dios es maravilloso. Y cada vez que el Espíritu de Dios nos muestra lo que Dios es a través de Jesucristo, encontramos cosas maravillosas y espléndidas. Lo primero que vas a encontrar es el amor de Dios para ti. Si hizo la creación con amor, te crió a ti también. Y tú eres una creación perfecta. Un diseño único. Algo maravilloso que hizo Dios. Si tú ves cómo funcionan tus ojos, este es un diseño de un Dios poderoso que diseñó totalmente tu ojo perfecto. Escucha, a través de lo que Dios hace y examina, así el hombre comienza a diseñar algunas cosas. Muy bien. Hablamos del ex nihilo, o sea, la bóveda del cosmos, o sea, la creación. La creación. Y la creación es un diseño perfecto de Dios. Hay una enseñanza tocante a todo esto y la podemos encontrar y examinar. Ahí habla acerca de la creación extraída de la nada. Bueno, no podemos pensar que sea de la nada. Dios está dentro de la dimensión increada y esa dimensión es totalmente diferente. No podemos captarlo con nuestros ojos naturales ni con nuestra mente. No podemos comprender nada al respecto. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que dentro de la dimensión increada, escuche, es una existencia que no deja de ser. No tiene principio ni tiene fin. Como dice la palabra en Éxodo capítulo 3, cuando le habla a Moisés, yo soy el que soy, el que existo. Y esto es importante entenderlo. Entonces, si Él era Dios y es Dios y no había creación antes, ¿de dónde salió la creación? De Dios mismo. Si todo era Dios, Él se tuvo que contraer y dar una parte para esa creación y manifestar su amor a eso que está creando. Quiere compartir su amor. Veamos un ejemplo en la Biblia, que eso nos puede dar un enfoque en el cual podemos captar un poquitito de todo esto. Pero Dios es maravilloso. Bien, Dios sacó la compañera de Adán del propio costado del mismo Adán. Salió del mismo Adán. Entonces, la creación misma también salió de Dios mismo y la hizo. Este es un testimonio que nos da la Escritura. Y esto es para enseñarnos que de Dios mismo sacó el cosmos, la creación misma. Entonces, por eso debemos interpretar bien el pasaje bíblico de San Juan 3:16. Porque él dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos, su creación, dice, que dio a su Hijo unigénito. O sea,
El Padre, el Hijo y el Espíritu estaban con Dios en la dimensión increada. Y cuando dice que dio a su Hijo unigénito, lo arrancó de la dimensión increada y lo trasladó a la dimensión creada. Hebreos 1:6. Si usted quiere leer Hebreos 1:6. Dice que cuando el Padre introdujo al Hijo en la creación. Wow, esto es maravilloso el verlo de esa manera, como nos lo dice la palabra. Necesitamos comprender el enfoque y el amor de Dios para con nosotros. ¿De dónde fue que sucedió todo esto? Recuerden que la creación, Dios le encargó a su Hijo. Dice aquí en Hebreos 1:6, de esta manera. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce, dice. Escuchen bien. Entonces, ¿dónde estaba el Hijo? Estaba con Dios, porque es Dios y era Dios. Y lea Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. O sea, todo era Dios. Entonces, lo precioso es de tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito. Asimismo, como la iglesia salió del mismo Señor Jesucristo, en esa misma forma, la compañía que Dios busca, la iglesia la ha perfeccionado sin mancha ni arruga. Ha salido del mismo Dios, ha salido de Jesucristo, de la Ein Sof, de la dimensión increada. En otras palabras, el origen de la creación sale de la dimensión increada, sale de Dios mismo. Esa es la misma figura que podemos ver en la cruz del Calvario, cuando por amor el Señor Jesucristo fue sacrificado y al salir sangre, agua de su costado, como dice San Juan 19:34, Dios estaba enviándonos un precioso mensaje. Por amor, Él había sacado de sí mismo la sangre y el agua, lo invisible y lo visible, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, como dice Colosenses 1:16. Muy bien. Esa es la razón por la cual Hebreos 11:3 dice, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Quiero que comprendamos esto. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, lo creado, lo sacaron de lo increado. O sea, todo estaba en el corazón de Dios, su diseño. Entonces podemos conceptualizar mejor, ¿sí?, la dimensión creada de la siguiente manera. Es la expansión o bóveda celeste con todo lo que en ella existe. Escuche bien, es todo lo creado, todo lo diseñado por Dios, de lo más grande a lo más pequeño, los cielos y la tierra. Es todo lo creado visible e invisible, terrestre o celestial. Es todo lo creado, ya sean tronos, ya sean dominios, poderes o autoridades. Y esto nos lo dice Colosenses 1:16. Es todo lo creado. El tiempo. Escuche bien, las eternidades. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de eternidades. Las eternidades se componen de tiempo. Entonces, el tiempo y el espacio.
todo lo que ha salido de nada, lo extraído, ¿sí?, de la dimensión increada a la dimensión creada, viene de Dios. Hay tres conceptos muy importantes, los cuales debemos de, familiarizarnos o conceptualizarlos. El Ein Sof, hablamos que es la dimensión increada. El Ex Nihilo, que es la dimensión creada. Y el Chelet, que es la línea divisoria entre la dimensión increada y la dimensión creada. Es lo que dice la palabra en Hebreos 1:6. Cuando el Padre introdujo al Hijo en la creación, pasó de lo increado a lo creado. Muy bien. Entonces, el Chelet es la frontera de la gloria. Quizás a manera de recapitulación podríamos resumir en forma siguiente este concepto. El Ein Sof es lo que la mente no puede comprender. La dimensión increada, el hombre no la puede entender. La nada infinita, una existencia increada, lo que no tiene principio ni tiene fin. El segundo concepto, el Ex Nihilo, es la dimensión creada. Es toda la bóveda que Dios creó. Todo lo que tiene principio. Esa es la dimensión finita. Pero ambas dimensiones o planos tienen una frontera común. Esa frontera es como una línea que separa y divide ambas dimensiones. Entonces es importante que lo podamos, comprender. Lo que es importante entender es que está Dios en condición increada. Dios no puede cruzar esa frontera hacia lo creado. No lo puede hacer porque de hacerse, Él se convertiría en Dios de la creación. Por tanto, perdería su condición increada. Por esta razón es que el Padre envía al Hijo. Siendo el Dios de la creación, dejaría de ser el Dios sin principio ni fin, porque todo lo que está en la dimensión creada es creado. Recuerden que Dios estará en una eternidad, en un tiempo en el que el Señor luego dice que volverá a la gloria que tú me diste antes, Señor. Todo lo que está dentro de la creación tiene que tener principio, porque es creación. Muy bien, hay un proyecto maravilloso de Dios, que es la creación. Ya lo vimos desde Génesis. Como Reina Valera, actualizada de 1989, define que los cielos es una bóveda. El proyecto de la creación era un proyecto que tenía que cumplir ciertos principios. No existía absolutamente nada creado, ni tiempo, ni espacio, ni eternidades, ni materia, ni antimateria, ni luz, ni tinieblas, ni vacíos. No habían expansiones, no había nada creado. Al decir nada, no había nada. Ese iba a ser un proyecto incomparable, sin precedentes. Escuche, lo increado no tenía absolutamente ninguna experiencia previa ni punto de referencia creacional. Todo sale del corazón de Dios. Hacer algo perfecto para el hombre. En esa condición todo era increado. Así Juan 1:1 nos está relatando, todo era Dios. Anda y mira en tu palabra. Ahí en la Biblia, cuando lo está hablando, ¿sí? Al principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Todo era Dios. Y por primera vez algo iba a ser creado. Dios iba a tener una experiencia creacional muy profunda
extraña a nosotros por su condición increada. Era como si Dios fuese a experimentar algo que nunca hubiese tenido. Pero Dios comienza a hacer algo fruto de su amor. Él es amor, su esencia es amor. El problema era que había que crear primero una dimensión, un espacio creado, un vacío creado, una nada creada, una bóveda creada en medio de lo increado. Se tenía que extraer nuestro Dios, porque era el todo. Y tenía que haber un espacio que Él tomara, que dejara de ser Él para ser la creación. O sea, la creación fue en medio de Dios mismo. ¿Y a dónde más? Si no existía nada más. Lo que Dios hizo fue como si el mismo Dios, el increado, se hubiese autoexpandido o autodilatado de tal manera que abrió campo de sí mismo y así generó una expansión, un espacio, una dimensión que no existía. La sacó de sí mismo. Escucha lo que dice Efesios 1:23. Dice, aquel que lo llena todo en todo. En realidad, todo ha salido de Dios mismo. Como Adán mismo salió de Eva. Si lo vemos de esa manera. Dios pone al hombre. Y de Adán mismo saca a Eva, su mujer. Y la comienza a criar en toda la expresión del varón. Con todo lo que el varón tenía interior. Su corazón, sus sentimientos, sus emociones, todo. Y la puso como una ayuda para el varón. De una manera maravillosa nos comienza a mostrar el Señor cómo Dios comienza a crear todas las cosas. Pero el verdadero problema consistía en otra cosa. El verdadero desafío era que, aunque Dios hubiese generado esa dimensión creada o bóveda, Dios mismo tenía que ubicarse dentro de esa dimensión creada para poder estar en capacidad de empezar a crear, ¿sí?, las creaciones que iba a ubicar en esa expansión, en esa bóveda generada de sí mismo. Ahí estaba el verdadero problema, ¿sí? Porque el Dios increado tenía que atravesar esa línea divisoria. Entonces Dios se tendría que convertir en una criatura para estar en lo creado. En otras palabras, si Dios, el increado, se trasladase hacia lo creado, perdería su condición de ser el Dios increado. Por esta razón es que manda al Hijo dentro de ese plan perfecto. Tendría que entrar en la dimensión que tiene principio y tiene fin. Y Él está viviendo en la dimensión que no tiene principio y tampoco tiene fin, para convertirse en la primera criatura de la nueva dimensión creada. Escuche, Hebreos 1:6, se lo repito. Esta es la dimensión en la que pasa el Hijo de Dios a la dimensión creada. Cuando Él dice que introdujo al Hijo dentro de la creación. Así Dios dejaría de ser Dios. Mis hermanos, qué interesante es comenzar a comprender todo esto. Porque en la dimensión creada todo tiene principio. Los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines, la sabiduría. En esta dimensión creacional todo tiene un principio. Ahora,
¿Cómo hizo Dios para resolver un problema que era imposible de resolver? Escuchen, el pasar de la dimensión incriada a la criada. Ahí está la línea de inmolación. Esto es maravilloso entenderlo. Si Dios quería lograr que se desarrollara el amor perfecto que hay en Él, estaba obligado a criar la criatura, valga la redundancia, en la cual se desarrollaría su amor, porque no existía con quien compartir. Amar es compartir. Amar es compartir y compartir el amor. Pero el problema de criar implicaba para Dios que tendría que ubicarse dentro de la dimensión criada para poder criar, lo cual le haría perder su condición, con la consecuencia de que dejaría de ser el Dios sin principio ni fin. Pero una vez más, nada es imposible para nuestro Dios. Hay dos declaraciones en el libro de Isaías sobre las cuales el Espíritu Santo arroja gran iluminación a todo esto. Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí. Usted podría decir, mi hermano, es Isaías quien le está diciendo el Señor, ¿y a quién enviaré? Como Dios, Isaías dijo, envíame a mí. Cuando el Padre iba a hacer esta creación, el Hijo le dice, envíame a mí. Por eso dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado mi deseo y haber logrado, escuche, el propósito para cual la envié. Y Jesús es la palabra viviente. Cristo es la palabra viviente. Nuestro Señor, esa palabra. Yo envié mi palabra y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo he definido que se hará. Entonces de esto se desprende. Dios, el Padre, el incriado, no fue el que operó como Dios dentro de la dimensión creada. Se habría convertido en una criatura. Fue el Verbo. Fue el Verbo, como dice Juan 1:1. En Génesis 3:8. Escuche bien esto. No era el Padre. Era la voz. Había un enviado de parte de Dios. Su palabra, el Verbo. Cristo Jesús hablando en el huerto del Edén con Adán. No era el Padre, el cual no puede regresar al incriado sin haber logrado el propósito por el cual fue enviado. Dios ha enviado a su Hijo para llegar a ti, a tu corazón, y hacer una obra transformadora, regeneradora, a través de su sangre, para romper todo pecado. En Miqueas 5:2 dice, sus salidas son desde la antigüedad. La traducción correcta es, sus apariciones son desde el Olam. Sus apariciones son desde el Olam. Sus salidas o apariciones son desde el punto donde todo se desvanece. El que ha operado como Dios de la creación ha sido el Verbo, ha sido Cristo Jesús, la imagen invisible del Dios visible. Escuche lo que dice esta palabra. Colosenses 1:15. Cristo, la imagen del Dios invisible. A través de Cristo podemos ver a Dios con nuestros ojos, con nuestros sentidos, con todo nuestro ser. Hebreos 1:3. La representación exacta de su naturaleza. El que ve a Cristo, conoce a Cristo, conoce al Padre. 2 Corintios 4:4.
Cristo, que es la imagen de Dios. 1 Corintios 13:12, ahora vemos por un espejo, dice la palabra. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que todo esto quiere decir es que en Dios hubo una conversación interna y un acuerdo, una conversación interna del Dios incriado. El Padre, que es la plenitud de la divinidad incriada. Para poder hacer la creación, hay que hacerse creación dentro de la dimensión de las creaciones. Hay que despojarse de esta condición. Incriada para convertirse en el primogénito de toda creación. Y lo está diciendo Colosenses 1:15. Para poder crear un ser que yo anhelo amar, hay que despojarse de esa condición sin principio para convertirse en el principio, el fin, el alfa y el omega. Como dice Apocalipsis 1:8, hay que renunciar a ser parte integral de la divinidad que no tiene principio ni tiene fin, y salir de esa condición en forma de siervo que es enviado a cumplir y a obedecer. Como lo dice la palabra en Filipenses 2:5-9. El verbo, heme aquí, envíame a mí. Lo que habla Isaías 6:8. Y así por primera vez, aun cuando el mundo y el cosmos no había sido establecido, se realizó el primer sacrificio. Escucha esto es importante. La primera inmolación antes de la fundación del cosmos, como lo dice Apocalipsis 13:8. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del cosmos. Desde antes de la fundación del cosmos, de este mundo, cuando atravesó la dimensión increada hacia lo creado, ahí hubo una inmolación. La primera muerte de pasar de lo increado a lo creado. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del cosmos. En el momento en el que el verbo atravesó la línea del Chelet rumbo a la dimensión creada, en ese momento dejó atrás su condición de ser increado, sin principio y fin. Y vino en obediencia a hacer una misión, a ser el Dios de la creación, el primogénito de toda creación, el alfa y omega, la imagen del Dios increado, el reflejo de la Chin Sof, y todo solo por una cosa: amor. Solo vino a crear y perfeccionar una criatura que pueda amar a Dios y sobre la cual pueda reposar ese amor infinito que sobrepasa toda comparación. El amor del Padre. Esa es la razón de la creación y la razón de la autoinmolación de Cristo, el verbo de vida. Fue por esa inmolación, por esa negación de sí mismo, no en la cruz del Calvario, sino mucho antes de la fundación del cosmos, que Dios le confirió el nombre que es sobre todo nombre, y que fue hallado digno de abrir los sellos, como lo describe Apocalipsis 5:4-5. En realidad, el verbo sufrió 2 inmolaciones. Una antes de la fundación del cosmos y la otra en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia menciona 2 muertes en Filipenses 2:8. Dice muerte y muerte de cruz. Porque fue ahí precisamente en la línea del Chelet, en el cruce de esa frontera, donde el verbo tuvo que renunciar a la gloria que tenía antes
que el cosmos existiera. En San Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Te dice mucho este texto? Fuertemente dice muchas cosas. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Escucha, nuestro Señor tuvo que pasar humillación en el momento que se autocreó para poder ubicarse dentro de la nueva dimensión de la creación. Ahí entregó voluntariamente su existencia increada. Y lo dice San Juan 10, 17 al 18. Llegando a ser el primogénito de toda creación, como lo dice Colosenses 1:15. En San Juan 10, 17 dice, por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Tenemos que comprender esto. Y Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, dice. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mis hermanos, allí en esa línea divisoria entre lo increado y lo creado, hubo un sacrificio, hubo una inmolación, toda su condición de gloria increada. Allí, en ese lugar, fue cuando el Verbo de Dios inmoló su naturaleza, sin principio y sin fin, para convertirse en el Dios de la creación, para convertirse en el Alfa y la Omega, en Aleph y Tab, el principio y el fin. Escucha, es tanto su amor por ti que murió de muerte y muerte de cruz. Y Él está impartiendo el amor del Padre a través de Jesús para tu vida y que venga redención. Este es el plan perfecto de la creación de Dios, en el que conozcas a Dios, al Padre, a través del Hijo. Y el Hijo es la imagen perfecta del Padre. Ya lo platicamos. Dios te ama y tiene grandes cosas para ti. Dentro de la creación hay un plan, y aún más de la creación hay algo perfecto que Dios ha preparado para ti a través de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por sus oraciones. Con esto finalizamos este tema. No se olvide seguirnos en YouTube, Real Sacerdocio TV, y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos, y hasta pronto.